Gracias al Señor. Dios bendiga a los varones. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por cada uno de ellos y seguimos adelante. Amén, hermanos. Yo sé que hoy es una fecha para los de Estados Unidos, pues especial, pero más especial es estar en la casa de Dios. Amén, hermano. Pero mire, abra su Biblia rapidito en 1 Corintios, no va a tomar mucho tiempo. Así como está de pie, 1 Corintios, capítulo 11, verso 1. Este verso está bien cortito, pero vamos a leerlo todos juntos y cuando yo diga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo leemos todos juntos. El tema del mes es sed como Jesús, como el tema de la convención. Y este texto pues habla un poco acerca de ser como Jesús. 1 Corintios 11, 1, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre. Vamos a esperar que lo encuentre. Primera a los Corintios 11, verso 1. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Todos juntos una vez más. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo, mi Dios. Oramos, mi Dios, y nos ponemos en tus manos. Bendice mis labios, úngelos, Señor. Tu palabra es bendita. Prepáranos el corazón, prepara nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. No se preocupe, hermano. Usted va a ir a ver los cohetes. Hoy ya empezaron a tronar. Pero quiero hablar un poquito, un breve mensaje acerca de esto. Yo le puse al tema del mensaje imitadores de Jesús. El que está hablando aquí es el apóstol Pablo y está diciendo que les está hablando a los hermanos de Corinto y él está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En ese tiempo, hermano, no había palabra de Dios, no estaban escritos los Nuevos Testamentos, perdón, sí había palabra de Dios, pero no estaba escrito el Nuevo Testamento. Lo único que ellos podían ver era el apóstol Pablo. Su mejor referencia era el apóstol Pablo y él les dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. En ese tiempo no estaba la Biblia como la tenemos ahorita. Amén. Casi todo la mayoría era hablar del Antiguo Testamento. Ellos hablaban más del Antiguo Testamento, pero no había los escritos que tenemos ahora. Qué hermosa es la palabra de Dios que tenemos ahora, ¿verdad, hermano? Porque ahora ya con referencia, ya con estudio podemos hablar, pero ellos en ese momento, al único que tenían como ejemplo era el apóstol Pablo, los hermanos de Corinto, y él les dice, hey, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces era una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Desde que nacemos nosotros, hermanos, somos instruidos por nuestros padres, amén. Somos influenciados por nuestros familiares. De alguna manera todos tienen algo que ver en la manera cómo nosotros vivimos y somos. De alguna manera la familia tiene mucho que ver en nuestra manera de ser. Muchas veces terminamos reflejando a alguien que desde pequeño miramos como ejemplo y lo terminamos imitando. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para ser como Jesús, hermano, tenemos que mirar la vida de Jesús. Gracias a Dios, por eso le dije gracias a Dios por la palabra que tenemos hoy. Porque si no tuviéramos esos escritos benditos, la palabra de Dios, ¿cómo conoceríamos la vida del Señor Jesús? ¿Cómo sabríamos cómo fue Jesús? Y la manera como nosotros podemos ser imitadores de Cristo o mirar a Jesús como ejemplo es conociéndolo. Y de la manera que lo vamos a conocer va a ser a través de la palabra de Dios. Si nos encontramos en alguna situación, saber
a través de las Escrituras qué haría Jesús en ese momento. Por ejemplo, ¿qué hizo Jesús ante la crítica? ¿Qué fue la actitud que Jesús tomó ante la crítica? ¿Cómo respondió Jesús cuando criticaron a sus discípulos? Y en Mateo capítulo 15, versos 1 al 8, ahí miramos que algunos de los fariseos y de los maestros de la ley que habían venido de Jerusalén le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres de nuestros antepasados? Han practicado, que han practicado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se lavan las manos? Le preguntaron a Jesús antes de comer. Los estaban criticando, hermano. Entonces, ¿cómo responde Jesús a eso? Jesús le respondió con otra pregunta. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Y les dijo, ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios. Es decir, ellos estaban criticando, pero Jesús les responde con otra pregunta y les empieza a decir de una manera sin enojarse. Dice, ustedes no hacen caso de los mandamientos con tal de seguir sus propias costumbres. Son unos hipócritas, les dijo Jesús. Así les habla Jesús, hermano. Dios tenía razón cuando dijo por medio del profeta Isaías, y el verso 8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús, hermano? Está respondiendo a una crítica con palabra de Dios. Él está respondiendo de una manera tan sencilla, pero a la vez respondiendo palabra de Dios. Bien dijo de ustedes, le dice el profeta Isaías. Jesús no se puso a discutir, él no se puso a argumentar con ellos. Él respondió diciendo que Isaías dijo. Jesús no respondió a las críticas enojado. Él aprovechó esa situación para darles una enseñanza y corregir sus errores con amor y con sabiduría. Esto es lo que nosotros tenemos que imitar al Señor Jesucristo. ¿Qué hacer ante una crítica que te están haciendo? Y eso es un consejo para los jóvenes, y yo lo hice con una de mis hermanas, con algunas de mis hermanas, cuando ellas fueron bautizadas. Yo era un vago, una persona que no se portaba bien, pero sí les dije, a ver, no que muy hermanita, cuidado porque puede haber alguien que te empiece a criticar y te va a decir, no que muy, pero con sabiduría, sin enojarte. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Mira, Jesús no respondió enojado, Él respondió con palabra de Dios y les dijo, bien dijo el profeta de ustedes, que ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de Él. Ni se enojó, ni argumentó, nomás le dijo lo que el profeta Isaías estaba diciendo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo acusaron falsamente? Te pueden acusar falsamente también a ti. Pero ¿qué hizo Jesús cuando lo acusaron falsamente? Nosotros aprendemos a ser como Jesús cuando leemos la Biblia, cuando conocemos el carácter de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando lo acusaron falsamente? En lugar de defenderse o enojarse, se mantuvo paciente, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Isaías 53:7 nos dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué ejemplo de Jesús, ¿verdad, hermano? Qué ejemplo nos da el Maestro. Cuando estén contra ti, es mejor que enmudezcas y no abras tu boca. Déjale que el Señor pelee por ti. Deja que el Señor hable por ti. Deja que el Señor diga lo que tenga que decir de ti. Pero eso sí, guarda tu testimonio, para que a la hora de hablar, el Señor va a hablar y va a hablar fuerte a tu favor y a mi favor. Amén.
Pablo dijo ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es un imitador, hermano? ¿Qué es un imitador? Es alguien que copia las acciones de otra persona. Dios nos está llamando a imitar a Cristo, somos llamados a ser semejantes a Jesús. Nosotros no podemos dar lo que tenemos, lo que no tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no tenemos una relación con Dios, no podemos actuar o portarnos como hijos de Dios. Si no tenemos esa relación, tampoco vamos a poder dar un buen ejemplo. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Filipo: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Es decir, Pablo ya está diciendo, ya está hablando Pablo de otras personas que ya seguían el ejemplo de él. Y él está diciendo, miren, aprendan de los que siguen mi ejemplo. Entonces, Pablo, antes de conocer a Cristo, hermano, Pablo era un hombre malo, hacía blasfemar a los cristianos. ¿Qué no les haría el apóstol Pablo a los pobres cristianos, hermano? ¿Qué no les haría? A lo mejor, dijo un hermano, a lo mejor les arrancaba las uñas, a lo mejor les arrancaba los dientes para hacerlos sufrir, para hacerlos blasfemar. Pablo era un hombre malo, hermano. Pero eso era antes de conocer a Cristo. Era un hombre sin amor, era un hombre que no tenía compasión. Él andaba persiguiendo la iglesia del Señor y echándolos a la cárcel. Era malo. Él tuvo que dejar la pasada manera de vivir y cambió su manera de ser. Pablo tuvo que cambiar sus acciones. Pablo entendió que toda su vida nueva tenía que reflejar la vida del Señor Jesús. Pablo lo entendió. Nuestras acciones, nuestra manera de ser, refleja a quién estamos imitando. En el capítulo 8 de Juan miramos que los fariseos juzgaban, atacaban y trataban de ridiculizar a Jesús. Ellos actuaban y hacían según, en el capítulo 8, ya del versículo 30 y algo en adelante, los fariseos trataban de ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos le decían lo que habían escuchado de sus padres, a hablar, eso hacemos, y bueno, hacían un montón de cosas. Ellos actuaban y hacían lo que habían aprendido, lo que habían escuchado. Ellos imitaban a sus padres cómo hablaban. Eran imitadores de sus padres, nuestros padres decían. Y ellos imitaban a sus padres. Ellos decían, nuestro padre es Abraham. En Juan 8:41 leemos que Jesús les responde, no, ustedes imitan a su verdadero padre. Ellos dijeron, Dios es nuestro verdadero padre. Mire cómo Jesús les dijo, si fuera su padre, si fuera Dios su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. Yo no vine por mi propia cuenta, sino que Dios me envió. Esto está parafraseado nomás desde el 41 en adelante, hermano. Usted va a encontrar todas esas palabras en diferentes versículos. Jesús continuó diciendo a los fariseos, ustedes no pueden entender lo que les digo porque no les gusta escuchar mi mensaje, les dijo el Señor. Volvamos por un segundo atrás. Jesús les había dicho, ustedes imitan a su verdadero padre. Y en el verso 44 Jesús les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Yo sé que esto suena fuerte, hermano. Pero este pasaje nos muestra que a veces imitamos más a otros que a Dios. Pero la Biblia nos dice que imitemos a Cristo. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo imito a Jesús? Pablo nos da un consejo y nos dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hagan y oigan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Y termino aquí. Les dije que el mensaje era corto, porque quiero que usted se vaya a ver los cohetes.
Pero es bien importante ser imitadores del Señor Jesús, imitarlo a Él. Nosotros, si yo te hago una pregunta, ¿a quién imitas tú? ¿Qué responderías, hermano? ¿Cómo responderíamos si alguien le dijera, ¿a quién imita usted? ¿Cómo responderíamos nosotros? Nosotros como cristianos tenemos que responder, yo soy imitador de Cristo. Yo imito a Jesús como lo imitó el apóstol Pablo. Termino aquí. No importa qué situación pasemos en la vida, vamos a pasar muchas pruebas, vamos a pasar muchas luchas, vamos a pasar muchas cosas. Debemos responder como lo haría Jesús en cualquier situación. Antes de hablar, pensemos y preguntémonos, ¿cómo hablaría Jesús? Pensemos en la mente cuando te estén insultando, Raquel, cuando te estén haciendo daño. Tú piensa un poquito, ¿cómo respondería Jesús a ese ataque? ¿Qué respondería Jesús a lo que me están diciendo a mí? ¿Sabes por qué te nombro, Raquel? Porque a veces nosotros vamos a ser atacados. Y la manera como nosotros vamos a responder, si respondemos como Jesús, no van a tener palabra alguna para acusarnos. O quizás sería mejor guardar silencio como oveja, como el Señor Jesucristo, llevado al matadero en silencio y esperar que Dios pelee mi causa. Pero tenemos que esperar nosotros cuando alguien ataca, porque sin duda que el cristiano es el blanco de Satanás, hermano. Y él quiere cuando ya Dios está trabajando contigo, cuando ya Dios está haciendo algo contigo, él inmediatamente te va a querer desanimar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Antes de hablar, pensemos y hagámonos esta pregunta. ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús a esa agresión? ¿Qué dice la Biblia de cómo él respondería? Bueno, pues te vas a Isaías 53:7. Como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso es un imitar a Jesús. ¿Cómo lo vamos a imitar? Leyendo la palabra, conociendo el carácter de nuestro Señor, de Jesús en la tierra. ¿Qué haría él? ¿Cómo respondería a él? El apóstol Pablo cambió su carácter. Él tuvo que dejar la pasada manera de vivir, el viejo hombre, y comenzó a imitar a Jesús. Y yo también, y tú también lo podemos imitar a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen yo quiero imitar a Cristo? ¿Cuántos quieren imitar al Señor? Yo quiero imitar al Señor. Yo quiero que el Señor hable por mí. Yo quiero pensar, ¿qué respondería mi maestro? Porque es nuestro maestro. ¿Qué respondería a lo que la gente me está diciendo? Y entonces de esa manera nosotros vamos a poder decir, yo soy imitador del Señor. Luego va a escribir, como el apóstol Pablo escribió, imita a los que me están imitando a mí. Aquí en National City queremos que todos seamos imitadores de Jesús. Que hable como Jesús, que accionemos como Jesús, que vivamos como el Señor. Que si hay una agresión, respondamos como respondió Jesús. Y pensemos primero, ¿cómo respondería mi maestro a esto? Antes de abrir la boca, hay que pensar un poco, ¿qué haría Jesús en esta situación? Ser imitadores de Dios no va a ser fácil. Ser imitadores de Jesús no va a ser tan sencillo. Pero para eso
tenemos que conocerlo en la palabra del Señor. Ponte de pie, hermano. Y oremos al Señor. Si gustan venir unos minutos al altar, no es tan tarde, es temprano. Si usted quiere venir y hablar con el Señor, ¿sabe qué? Ahora sí podemos decirle, especialmente los jóvenes, pero todos en general, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Usted dígale al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero ser como tú, mi Dios. Quiero ser como tú. Quiero que tú me ayudes a responder en cualquier situación que te encuentres, joven, hermano amado. Cualquiera sea la situación, pídele al Señor o dile al Señor, Señor, yo quiero responder como tú responderías. Yo quiero ser un imitador tuyo, mi Dios. Que cuando la gente mire a mí, mire a Cristo en mi vida. Que cuando la gente hable, diga cosas maravillosas de mí. Yo quiero ser como Cristo fue. Ahí donde estás, pídele al Señor y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame porque soy débil. Todos, Señor, de alguna manera somos débiles, Señor. Y necesitamos de ti, mi Dios. Sin ti, bien dice tu palabra, nada podemos hacer. Queremos, Dios de los cielos, ser como tú, Señor. Cuando pienso de los cielos, como dice esa alabanza, yo quiero ser como David, que venció a Goliat. Yo quiero ser como Samuel, que escuchó la voz de Dios. Yo quiero ser como Elías, Señor, que oró y cayó fuego del cielo. Yo quiero ser como Eliseo, Señor, que sin poner sus manos en Amán fue sanado. Señor, yo quiero ser así, pero cuando pienso cómo fuiste tú, Señor, yo quiero ser, mi Dios, como fuiste tú. Tú eres el mejor ejemplo para mí, Señor. En la tierra tenemos buenos ejemplos, mi Dios. En la tierra tuvimos, hoy seguimos teniendo buenos ejemplos para ser como tú. Pero el mayor ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos, mi Dios, eres tú. Por eso, Señor Santo, queremos ser como tú eres. Ayúdanos, Señor, a hacer, Dios de los cielos, tu voluntad. A confiar en ti, Señor. A creer, mi Dios, que el control está bajo tu mano, Señor. Confiar, Dios de los cielos, que la lucha, Señor, las batallas yo no las gano con mi propia fuerza. Las gano, Señor, porque tú eres el guerrero de guerreros. Las gano, Señor, porque tú estás conmigo. Tu vara, tu callado me infunden aliento, Señor. Ayúdame, Dios, a ser como tú. Enséñame, Señor, a ser como tú, Padre mío. Yo quiero ser como tú eres, mi Dios. Qué buen ejemplo, Señor, recibimos con tu persona, mi Dios. Dios eterno, oramos, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, de los jóvenes, Señor, de los adultos. Y pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios, en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por permitirnos, Dios de los cielos, conocerte. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de todo. Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, la alabanza a ti, mi Dios. Y oramos, Señor, que seas tú, mi Dios, con cada uno de nosotros. En el nombre
en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.